La semana pasada hablamos acerca de la semilla que recibiremos y que Dios es el que bendice nuestra sementera y nos proveerá y nos dará la cosecha. Esta semana quiero hablarles sobre nuestro segundo verso rema y lo encontramos en Juan en el capítulo 4, el verso 35 y dice: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Uno se sorprende cuando un campo está florecido. Aquí en Colombia, muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de pronto de salir a final de año a visitar a nuestros parientes en otras zonas del país. Y al recorrer el país vimos los campos verdes y de repente un árbol florecido que resaltaba. Las flores son hermosas porque son el anuncio del fruto que va a producir el campo. Las flores anteceden a la cosecha. Y lo que nos estamos desafiando en este tiempo de sembrar y cosechar juntos es que estemos atentos porque los campos ya están listos para la cosecha. No estemos buscando flores, busquemos los frutos que en la vida de las personas ya están listos para cosechar. Por eso es importante, y esto lo he hablado mucho, que estemos pendientes de generar conversaciones de temas espirituales con las personas, porque una conversación personal permite un diálogo y nos permite presentar a Jesús. Cosechar significa salir a recoger los campos, y la promesa es que los campos ya están listos. En las cosechas de café, los recolectores salen y están en el corte del café, apenas se vislumbra la luz para poder agarrar un gran cantidad de granos de café porque se les paga por peso. Y terminan tarde cuando ya no distinguen los colores. Y es un trabajo arduo. No paremos de cosechar porque los campos están listos para la siega. Bienvenidos nuevamente a este 2026, sembrando y cosechando juntos. Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están conectados con este tiempo precioso. Estamos viviendo este Free Souls, un tiempo que Dios nos regala, una oportunidad para ser bendecidos, ser inspirados a través de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias a todos y cada uno de los que se han sumado a este tiempo, ya hoy en nuestro día número 16 de este tiempo de búsqueda de la preciosa presencia de Dios, de ayuno, de oración, un tiempo precioso que hemos podido disfrutar y ver la mano preciosa y poderosa de Dios en todas las cosas. Si usted ha aprendido algo, le invito a que en los comentarios nos deje, escriba qué es lo que Dios ha inspirado su vida, lo que ha estado recibiendo durante este tiempo. Así que déjelo en los comentarios. Nos encanta poder leer sus escritos y saber que Dios está hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Vamos a orar al Señor, presentar este tiempo, pedirle a Dios que nos ayude y nos fortalezca. No sin antes recordarles que este viernes y sábado, viernes 7 de la noche, sábado 6 de la tarde, estaremos en un tiempo precioso que se llama Si Puedes Creer. Una noche de milagros, un tiempo para invitar personas, para venir y creer en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y corazones. Así que le esperamos en ese tiempo precioso, no se lo pierda. Será un gusto poder recibirle y poder conectar con usted. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos disponemos hoy en tus preciosas manos. Señor, pedimos que tú nos ayudes, que nos fortalezcas. Señor, que tu
tu gracia preciosa cubra nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, aquí estamos hoy, anhelosos, deseando escuchar tu voz que nos guía, tu preciosa presencia que nos inspira. Señor, gracias por permitirnos acercarnos a ti, recordar y reconocer que tú has sido bueno y has sido precioso. Padre, que la gracia, el favor tuyo, la misericordia tuya vengan a nuestras vidas y a nuestros corazones y nos permitas entender esos planes preciosos que tienes para con nosotros. Te glorificamos, oh Señor. Te bendecimos a ti, te exaltamos y te damos todo el honor y la gloria. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, por cuidar nuestra vida y por permitirnos entender tus planes y tus propósitos, que son preciosos para con nosotros. Te agradecemos, oh Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que tenga a mano su kit en este tiempo de Free Souls. Es importante la Biblia, la libreta de apuntes, escribir lo que el Señor habla a nuestras vidas. Dispongámonos para escuchar su preciosa y poderosa palabra. Le invito a que vaya con nosotros al libro de los Salmos, el capítulo 51, Salmos 51, y podamos leer juntos en la poderosa palabra del Señor, desde el verso número 10 en adelante. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y espíritu noble me sustente. Padre, pedimos, Señor, que nos ayudes, nos fortalezcas, y en medio de este tiempo podamos entender tus planes y propósitos para con nosotros, que son preciosos y eternos. Ayúdanos, Señor, enséñanos, transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Te lo pedimos, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Le invito a que tome este título en sus notas: Espíritu Noble. Espíritu Noble. Escríbalo y que sea una oportunidad para aprender y recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas y corazones. Hay una característica bien interesante que sobresale en las personas. Hay personas que son enseñables o nobles, y hay personas que son todo lo contrario, ¿sí? Hay personas que tú te acercas y les enseñas algo y se disponen y aprenden lo que tú quieres transmitirles. Hay otras personas que enseñarles es bien complejo porque ya tienen su propia forma de hacer las cosas y no están dispuestos a cambiar porque asumen que ya saben cómo se hacen. Entonces es un poco más complejo el poder enseñarles, el poder instruirles. Es difícil a veces encontrarnos con personas que no son nobles en su carácter, sino que al contrario, su carácter, en lugar de ser noble, es todo lo contrario. ¿Sí? En lugar de ser leales, son desleales; en lugar de ser justos, son injustos; en lugar de ser o estar dispuestos a ayudar, ¿sí? Entonces lo hacen de una forma muy diferente. Hay una petición que es interesante, que a veces lo pasamos un poco por alto cuando leemos el Salmo 51, y es la
el pedido que hace David. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación, pero a reglón seguido habla y dice, espíritu noble me sustente. La pregunta es, ¿por qué David está pidiendo que haya un espíritu noble que lo sustente? ¿Qué tiene eso? ¿Por qué sería importante entender que hay y se hace necesario en nuestro proceso de arrepentimiento un espíritu noble? ¿Qué connotación tiene eso para que sea importante y relevante? David tiene un entendimiento muy puntual de lo que está escribiendo. No es no está escribiendo para que suene muy bonito, sino con un entendimiento de lo que está escribiendo y de lo que se escribe de la inspiración que ha venido sobre él. Entonces, cuando miramos esta palabra, que en el hebreo se traduce como Nadiv, N-A-D-I-V, Nadiv. Nadiv es una palabra que tiene varios significados. El primero es voluntario, el segundo es generoso, magnánimo, grande. También Nabib tiene como ese significado de capitán, o sea, alguien que tiene una honra, que tiene una gran influencia, pero esa palabra no solo se utiliza para definir ese rango que se tiene, sino que también denota características como generosidad, como voluntario, con un actuar diferente. Entonces hay un espíritu que David reconoce que necesita eso en su vida. Necesita eso, ese Nabib, y ese Nabib es el que lo va a sustentar, es el que va a sostener su vida y la forma en la que hace las cosas y en la forma en la que las desarrolla. Entonces, aquí encontramos algo bien interesante que nos presenta David y es sobre este Nabib, esta nobleza, que primero lo podemos encontrar en la esfera de lo social. Porque Nabib es la forma que también se utiliza para denotar a alguien que es un príncipe o es un jefe, o como en la Edad Media se utilizaba el título de noble, un título, o sea, una persona que tiene la posibilidad o más que la posibilidad, pues es una persona que goza de un título, de una alcurnia. Pero también si nos vamos con esta misma palabra a entender desde el carácter, entonces el carácter de esa persona es que es generosa. Y hay algo bien interesante, un Navid es una persona que está dispuesta, si lo personificamos. Entonces, David está pidiendo, Señor, dame un espíritu dispuesto, ¿sí? Dame un espíritu que sea generoso. Dame un espíritu que tenga una iniciativa para hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, David está pidiéndole al Señor que ponga en él, que haya en él, que se desarrolle en él un espíritu que tenga una iniciativa de ser generoso, pero la generosidad no por mediada por la coerción, sino que en libertad pueda actuar de esa manera. Entonces, hay una raíz también en este Nadib, que tiene que ver con dar libre y abundantemente, ser generoso de corazón a la hora de hacer o de actuar. Entonces, aquí estamos entendiendo, David ve una cualidad opuesta al corazón pecaminoso que se ha descrito antes, que ha sido lo que ha carcomido su vida y lo ha llevado a tomar decisiones equivocadas. Entonces, David se ha dado cuenta que en su vida ha nacido un espíritu egoísta. Y ese espíritu egoísta
lo ha llevado a ser cautivo de la lujuria, a volverse mezquino y traicionero. Eso lo identifica David como la raíz de su pecado. Entonces abrió una puerta, pero por esa puerta no solo entró el deseo incontrolado de ver a una mujer, de desarrollar lujuria, sino que lo volvió también mezquino y traicionero. Fue capaz de traicionar a alguien que le sirvió honestamente. Entonces ya no es David el de un espíritu generoso, David el que lucha por la justicia, el que actúa con justicia, sino David cayó a una condición equivocada y errónea, y de esa equivocación, de ese pecado que ha cometido, pues es lo que tiene como consecuencia en su vida. Y entonces David, en su proceso de reflexión, entiende que necesita de parte de Dios que venga a su vida un espíritu noble que lo sustente, que lo mantenga, que sea aquel sostén, aquel que sostiene su vida. ¿Sí? Aquel que lo afirma, aquel que le da la confianza, aquel que lo lleva a preservar, aquel que lo lleva a sostenerse de manera firme en medio de su vida. Ese es el pedido que está teniendo David en este momento. Entonces David busca esa cualidad opuesta al corazón pecaminoso. En este caso y en este sentido, la cualidad es un espíritu noble, que es muy diferente a la cualidad de un corazón lleno de pecado. Y la pregunta es, ¿por qué apela David a un espíritu noble? ¿Qué tiene o por qué sería eso importante que David lo entienda y lo desarrolle? Pues un primer aspecto que podemos entender y encontrar es que hace unos en el versículo 10 David está pidiendo que Dios cree en él un corazón limpio y un espíritu recto dentro de él. Entonces hay un pedido de David para con Dios, para que Dios le dé algo a él que va a trascender y va a determinar su forma de actuar. Entonces aquí David está pidiendo por un corazón que desee y elija obedecer a Dios de una forma gozosa, con una iniciativa que no está mediada por la obligación de estar con Dios, sino ese siervo, porque el Nabib también nos habla de ese Nadib, nos habla también de esa nobleza como ese título que se tiene. Entonces David ve y entiende que necesita recobrar ese espíritu del siervo voluntario. No aquel que sirve por obligación, no aquel que hace las cosas obligadamente, sino aquel que lo hace de una forma voluntaria y generosa. David ha perdido eso. Mira, el pecado cuando viene a tu vida no solo te roba la paz, no solo te roba la tranquilidad, sino también destruye capacidades que tenías. Entonces, por eso es que nos volvemos avaros, por eso es que nos volvemos desconfiados, por eso es que ya juzgamos que todas las personas son iguales, que todo el mundo, que no hay nadie en quien confiar. Y muchas veces esas cosas que nosotros decimos de lo que otros hacen o que vemos que otros hacen, tienen un nacimiento, tienen una raíz en el pecado. Y David se ve a sí mismo como que ha perdido esa capacidad, que ya no es una persona generosa como lo era antes, que ya no busca lo bueno, sino que ahora se está deleitando en lo malo. Y ese deleitarse en lo malo
es lo que lo lleva a esta reflexión que está haciendo, pedir que haya en él un espíritu noble. Lo necesita. ¿Sí? El príncipe o el noble, aquel que ocupa una posición de liderazgo, de responsabilidad. Pero David lo está viendo que no es por fuerza que lo va a hacer, ni por su carácter, sino entiende que la posición que él ejerce como rey es una posición donde él tiene que ser una persona generosa, dadivosa, una persona que de forma voluntaria y en su libre albedrío, de forma espontánea, decide interesarse por los otros, decide no ser mezquino, sino servir a los otros con lo que Dios ha puesto en su vida. Eso es lo que está pidiendo David. David no quiere simplemente recuperar su santidad, recuperar su relación con Dios, sino también esas capacidades que lo llevaron a ser elegido como el rey de Israel. David, hay un momento cuando se encuentra con Saúl y le dice, ¿no es que tu siervo corría tras las fieras? Porque de pronto venían y cogían una oveja de mi rebaño y entonces yo iba y le abría la boca y la sacaba, pero no dejaba que ninguna se perdiera. Podría quedar malherida, podría quedar así, pero yo no permitía que se perdiera. Dios vio esa capacidad en David. Si tú ves a una persona que le entregas algo y esa persona lucha por cuidar eso que le has entregado, es una persona muy valiosa. Y me imagino de pronto a Dios, y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, si este hombre es capaz de arriesgar su vida por un animal, por una oveja, no que no sea valiosa, sí es valiosa, pero no tan valiosa como la vida de una persona. Si lo hace por un animal, una oveja, imagínate lo que va a hacer por personas. El reinado y la capacidad y lo que tenía David en su corazón de honrar al Señor, de agradarlo a Él, a raíz del pecado empezó a dañarse. Entonces perdió eso, perdió esa capacidad, perdió ese nadib en su vida, ese ser generoso, ese mostrarse que cercano a las personas, mostrarse cercano a los que está gobernando. Eso lo empezó a perder y se empezó a volver mezquino, ¿sí? A hacer las cosas de forma forzada. ¿Y cuántas veces de pronto también nos pasa eso a nosotros? Actuamos de forma forzada. Dios no quiere forzarte a hacer las cosas. Él quiere que en tu libertad, en la libertad que te ha dado, tú escojas buscarlo a Él. Pudiendo escoger cualquier cosa, pudiendo escoger ir a cualquier lugar, lo escojas a Él. Eso es lo que el Señor está esperando. Entonces el clamor de David es, y espíritu noble me sustente, necesito ser sustentado, necesito ser afirmado. Pero para ser afirmado, para ser sustentado, necesito un espíritu noble en mi vida, porque lo perdí. Mira, muchas veces perdemos la capacidad de ser enseñables. ¿Cuántas cosas hemos perdido porque no somos enseñables? Porque tal vez pensamos que ya lo sabemos todo. Y no lo sabemos todo. Estamos en el propósito de crecer, de desarrollarnos, de ser fortalecidos y necesitamos que Dios a través de personas también nos instruya. Pero muchas veces no amamos eso. No amamos la corrección, no tenemos un espíritu enseñable, sino tenemos un espíritu contrario a eso, orgulloso, un espíritu que, perdón, el paréntesis, sábelo todo, todo lo sabemos.
Y lo que no sabemos no lo inventamos. Y eso es lo que David no quiere tener. A veces usamos palabras para excusarnos. Siempre vamos a quedar bien, nunca podemos quedar mal. Y no es lo que David quiere tener en él. David quiere tener un espíritu noble que sustente su vida, su quehacer, que sustente lo que él hace, lo que él es. Él reconoce que la verdadera obediencia nace de un corazón noble. Se ha visto cuando a una persona le dicen, es que es una persona noble. ¿Qué están viendo? Una nobleza en esa persona. Una persona que se deja enseñar, pero qué triste es cuando nos miran, como dice el mismo salmista en otra porción de la escritura, dice, el Señor al altivo mira de lejos. Al que es altivo no lo mira el Señor de cerca, sino de lejos. ¿Sí? Al altivo mira de lejos. Salmo 138, 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. O sea, el Señor es excelso, nos habla de grandeza. O sea, tiene la opción de no atenderte. Pero dice, Él atiende al humilde. Más al altivo, que ni siquiera lo atiende, lo mira de lejos. Por eso David quiere un corazón, un espíritu noble en su vida. Quiere ser sustentado por eso, quiere que eso esté con él, porque esa es la garantía de que va a recibir atención de parte de Dios. Y esto se lo quiero repetir, Jehová es grande, el Dios en el que tú crees es poderoso, pero mira, como cuando eres humilde, tienes la puerta abierta para ser atendido por el Señor. Pero si permito que mi vida crezca, la altivez, entonces voy a ser mirado de lejos. Y eso es precioso para poderlo aprender y entender. Por eso es que ama el ser humilde. La humildad es esa nobleza, esa disposición para que me hablen, esa disposición para que me instruyan, para ser enseñable. Pero al altivo se le mira de lejos. No permitas que crezca en tu vida la altivez, que crezca en tu vida la autosuficiencia. No lo permitamos. Nos necesitamos como hermanos los unos a los otros. Necesito de Dios, pero también de aprender a relacionarme con los que están cercanos a mí. Dice otra porción de la Escritura, ¡ay del solo! Porque si hay frío, no se calienta. Si se cae en un hoyo, ¿quién lo rescata? Mejores son dos que uno, porque pueden tener mejor paga de su salario. Entonces, necesitamos trabajar en nosotros, diciéndole, Señor, nuestra petición es que haya en nosotros un espíritu noble que sustente, que nos afirme en medio del camino. Que cuando usted esté a punto de tirar la toalla y dice, es que yo estoy cansado, es que mire, yo hago las cosas con humildad y como que las cosas van de mal en peor. No se rinda. Pídale al Señor que un espíritu noble lo sustente, que no lo deje a usted volver atrás. ¿Cuántas veces hemos tal vez pensado en abandonar, en salir corriendo? Pero hemos sido sustentados por un espíritu noble que ha sido formado en nosotros. Y entonces decimos, voy a volverlo a intentar. Mira, hay una preciosa característica que tiene Pedro, aún en medio de su efusividad, en medio de su forma de actuar, y es la nobleza para aprender a escuchar cuando el Señor le dice qué hacer. Hay un momento cuando el Señor se encuentra y pide a Pedro que le preste su barca para poder subirse a compartir la palabra con las personas. Pedro llegó de una noche de pesca
y está a la orilla y le permite al Señor subirse a la barca y él sigue remendando la red mientras escucha tal vez lo que el Señor dice. Y entonces el Señor termina de predicar y se dirige a Pedro y dice: Pedro, boga mar adentro, ve mar adentro otra vez y echa la red. Y Pedro tiene un momento de humildad y de reconocimiento para con el Señor, porque le dice: Señor, primero demuestra lo que nos puede pasar a todos, nuestros argumentos. Señor, he pasado toda la noche echando la red y no he pescado nada. Señor, la hora en la que me dices es la hora ya de la mañana, el sol ha calentado el agua, está pegando sobre el agua y entonces, ¿qué pasa? Los peces se esconden. La hora en la que Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro, ve, vuelve a pescar, no es una hora para el conocimiento que tiene Pedro como experto pescador. No es la hora precisa para ir a echar la red, no es el momento. Pero Pedro mismo, aparte de sacar lo que hay en su corazón, la frustración que ha sentido, le dice: pero Señor, en tu nombre yo echaré la red. Y eso es precioso y es importante que juntos lo podamos entender. Pedro aún ahí está mostrando una nobleza. Y esa nobleza ha permitido y va a permitir que Pedro pueda ver un milagro asombroso que nunca ha visto, nunca ha tenido la pesca que va a tener en ese momento. Pero se lo hubiera podido perder si se queda en sus argumentos y no tiene un espíritu noble, un espíritu enseñable, no tiene la actitud correcta. ¿Sabes dónde hemos perdido muy buenas oportunidades de ver cosas de Dios? Ahí. No es que los milagros de Dios no ocurran, no es que el poder de Dios como que hoy está más poquito, como que no pasa nada. No, lo que pasa es que muchas veces hemos antepuesto frente a lo que Dios nos ha dicho nuestros argumentos. Y ahí es donde estamos muriendo. David entiende que no debe actuar así, que necesita un espíritu noble que lo sustente, necesita que su vida vuelva por el camino de la obediencia, vuelva por el camino de no anteponer sus argumentos frente a lo que Dios puede hacer, sino decirle: Señor, si tú dices, como lo dijo Pedro en el Nuevo Testamento, en tu nombre echaré la red, si tú lo dices, yo voy a hacerlo. Usted y yo estamos dispuestos a que lo que hemos escuchado, lo que Dios nos ha hablado, estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a tomar de nuevo el arriesgarnos y decir: Señor, si tú lo has dicho, yo he pedido que haya en mí un espíritu enseñable, un espíritu que esté listo, dispuesto. No quiero perder oportunidades por ser presa de los argumentos que puedo tener. Mira, tu fe, mi fe necesita vencer esos argumentos, no quedarse a las puertas de recibir grandes cosas. El joven rico que se acercó a Jesús se quedó a las puertas. Dice que cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dice que él se entristeció. No entendió que el Señor quería probar qué era lo que había realmente en su corazón y qué es lo que no lo dejaba seguir. Y para él fue muy triste porque eso no estaba dispuesto a entregarlo. No estaba dispuesto a entregarlo, a dejarlo. Entonces no hay en lo profundo de él un espíritu noble. No está. Necesitamos cambiar una ecuación. Hay algo que popularmente se conoce, dice: en todo lugar, cuando tú llegas a ciertos lugares, hay que mirar si hay mucho cacique o mucho indio. Perdóneme que use esa expresión, pero ¿en qué sentido el cacique? Que los caciques son los que mandan, pero no hacen.
En cambio, se entiende que los indios son aquellos obreros que están listos para ir a donde se les diga. Hay lugares donde hay muchos caciques y pocos dispuestos a obedecer, pocos de espíritu noble, pocos con una actitud de humildad para ser atendidos por el Señor, sino altivos en su corazón, en su forma de actuar. Mira, Pablo nos lleva a reflexionar y nos invita y nos dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Necesitamos volver a pensar, a mirarnos con cordura. No eres la última Coca-Cola del desierto, pero tampoco eres, ni tampoco soy una cucaracha. No soy un hijo de Dios. Pero si soy hijo de Dios, la pregunta es: ¿estoy teniendo la actitud correcta? ¿Tengo en mí? El Señor ha depositado un espíritu noble, enseñable. ¿Lo estoy cultivando? ¿Lo estoy entendiendo? Ten el corazón correcto. Ten la actitud correcta. No es que Dios no pueda obrar, es que muchas veces tenemos en nosotros un espíritu incorrecto. Tenemos motivaciones incorrectas. No estamos siendo sostenidos en la roca, sino tal vez pensamos que la arena es el mejor fundamento y no lo es. Hoy te hago un llamado, me hago un llamado a mí para entender que necesito tener un espíritu noble. Cambiemos la forma en la que hablemos, seamos transformados en la forma en la que respondemos. Seamos nobles, porque es el fruto, el resultado de lo que Dios ha depositado en nuestra vida. David no solo le dice: Señor, que dame un corazón nuevo, limpio, sino dice: vuélveme el gozo de tu salvación y que haya un espíritu noble que me sustente en mi actuar y en mi caminar. Deja de hacer y de vivir una vida obligado. No vivas una vida cristiana obligado. No vivas una vida cristiana obligado a hacer tus disciplinas espirituales. No vivamos vidas obligadas, no. En libertad decidimos venir y abrazar el propósito que Dios tiene para nuestra vida y para nuestro corazón. Toma ese propósito, toma, bebe de la fuente que Dios ha querido traer a nosotros. Reconozcamos que la verdadera obediencia nace de un corazón que es noble, que es enseñable, que es humilde. ¿Quieres que el Señor te atienda? Sé humilde. ¿Quieres que el Señor se acerque a ti? Sé humilde, porque si estás altivo, te mira de lejos. Entendamos algo precioso. Mira, Dios envió a su Hijo, que estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo. Humillarse totalmente para darte vida eterna. Entonces ten en mucho el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Solo Dios puede crear un corazón limpio. Solo Él puede colocar, impartir en nosotros un espíritu generoso. Este espíritu generoso es un don de la gracia divina. Es la fuerza interior que nace en nosotros, que sustenta, es la garantía contra volver atrás. ¿Por qué? Porque voy a ser sustentado, voy a ser sostenido, porque es el Señor el que hace. El servicio a Dios debe ser de forma voluntaria. Debe ser algo que nace de un corazón generoso. El siervo voluntario, aquel que está dispuesto a servir a su Señor.
que está dispuesto a servir a su Señor, sirviendo también a otros. Hay una nueva alianza, hoy un nuevo desarrollo. Lo encontramos en Ezequiel. Dice: os daré un nuevo corazón y pondré sobre vosotros de mi espíritu. Os daré un nuevo corazón. El espíritu noble es el resultado del Espíritu de Dios obrando en el corazón de alguien que ha decidido arrepentirse. Quiero repetírselo: el espíritu noble es el resultado del Espíritu de Dios obrando en un corazón que se ha arrepentido. Ese es el espíritu noble. Ese es el espíritu que el Señor desea que tú y yo tengamos. Ese es el espíritu que va a sustentar nuestro actuar y nuestro hacer. Espíritu noble, me sustente. Venzamos el orgullo. ¿Cuántas cosas hemos perdido a causa de eso? Venzamos esas situaciones que vienen contra nosotros. Permitámosle al Espíritu Santo que nos bendiga y nos fortalezca. Padre, hoy venimos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Padre Celestial, ha venido tal vez a nosotros espíritu altivo, ha querido tomar posesión de nosotros, el orgullo, la mentira. Señor, tal vez hemos dejado la generosidad y la hemos cambiado por una actitud de acumular solo para nosotros y no para bendecir también a otros. Perdónanos, Señor. Estamos bombardeados todo el tiempo con contenidos que nos muestran: acumule, tenga para usted, tenga para usted. Pero muy poco nos enseñan a dar a los demás. Es precioso lo que tú has dicho: más bienaventurado es dar que recibir. Pero en ambas posiciones es importante que aprendamos tanto a dar como también a recibir la generosidad que estás moviendo a través de otros. Padre, yo te pido que quites de nosotros el orgullo. Señor, quita el orgullo que puede crecer en nosotros, la altivez de pensar que otro me ayude, que otro ponga en mí. No, Señor, permite que podamos quitar esos argumentos que lo único que han hecho es dañar nuestra vida, y permítenos, Señor, tener un espíritu noble que sustente nuestra vida. Señor, trabaja en nuestro corazón para que dé como fruto un espíritu noble que sustente nuestra vida, nuestro entrar, nuestro salir. Señor, separados de la vid verdadera, nada podemos hacer, sino que nos vamos a secar. No quiero secarme, yo quiero agradarte, yo quiero estar cercano a ti, Señor. Y un espíritu noble me sustente. Sustenta nuestra vida, sustenta nuestro quehacer, susténtanos, Señor. Padre, pedimos que nos ayudes. Señor, trabaja en nuestro corazón. Señor, gracias por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, queremos que nos transformes. Señor, enséñanos que necesitamos ser y tener en nosotros un espíritu generoso, un espíritu noble que nos sustente. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Nuestro propósito para hoy es que en nosotros haya un espíritu noble, un espíritu enseñable. Es el resultado de que Dios trabaje en nuestra vida. Es el resultado de el proceso de liberación, de lavado, de limpieza en el que estamos. Somos sustentados, somos cuidados. Entonces se nos quita la mezquindad, se nos quita el egoísmo, se nos quita eso y se nos cambia. David nos enseña a pedir un espíritu noble, un espíritu correcto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que el Señor le bendiga y le fortalezca. Nos encontramos en los diferentes tiempos que tenemos de este Free Souls. Gracias por sintonizarnos. No olvide, el viernes 6 de la tarde en la iglesia 7 de la noche en la iglesia Manuel Cruzada Cristiana, calle 35B Sur, 26F56, barrio Bravo Páez, en Bogotá. Le esperamos para tener un tiempo precioso de ministración de milagros, de ministración de sanidad. Invite a sus amigos y familiares para que ellos sean parte de lo que Dios va a hacer. Viernes 7 de la noche, sábado 6 de la tarde. Que Dios bendiga, inspire sus vidas y sus corazones. Que el Señor nos transforme y nos llene cada vez con más de Él. Bendiciones. Gracias por estar en este tiempo de Free Souls.